Buenas tardes. Estamos aquí para presentar el libro y el ciclo de cine clásico, de autor clásico que hace cada año San Sebastián, que en esta ocasión, este año, es Nagisa Oshima. Un ciclo que desde hace tiempo José Luis Rebordinos, el director del festival, tenía intención de hacer. La retrospectiva de Oshima se decidió hacer a finales del 2012. Poco después, desgraciadamente, falleció Oshima, cuando ya el ciclo ya había tomado cuerpo. Y la idea era un poco recuperar, o más que reivindicar, recuperar un director que obviamente está un poco en el inconsciente colectivo de todo cinéfilo de los últimos años, pero que en nuestro contexto, en el contexto español, pensar que, por ejemplo, de las 30, no exactamente, casi 30 largometrajes que tiene Oshima, solamente llegaron a estrenarse 8 en nuestro país, y básicamente los 5 o 6 últimos, los dos famosos Imperios, Merry Christmas Mr. Lawrence, Match Mon Amour y Goato, y algunas muy pocas películas de su primera época. Es decir, que era un director hasta cierto punto desconocido, o sea, no tanto desconocido como parcialmente conocido. O sea, Oshima es un poco para mucha gente el director del Imperio de los Sentidos y de Merry Christmas, pero hay mucho, evidentemente, hay otro Oshima que en nuestro país había quedado oculto, se había visto solamente en filmotecas, festivales, cineclubs, etcétera, etcétera. Y un poco la idea era esta, ¿no? Dar a conocer toda la obra de un director que desde San Sebastián y Filmoteca, corresponsables del ciclo, coeditores del libro, pensamos que son los directores fundamentales de ese cambio brutal que hubo en el panorama cinematográfico mundial, que es 1959-1960, es decir, los nuevos cines, el cambio completamente de óptica, de criterio en cuanto a la cinematografía. Y evidentemente Oshima fue figura capital de ese nuevo cine japonés que empezó en el 59, exactamente el mismo año que la Nouvelle Vague, que el Free Cinema, que el nuevo cine español, que el nuevo cine brasileño, el nuevo cine italiano, etcétera, etcétera, el nuevo cine alemán. La idea era un poco esto, ¿no? Dar a conocer un cine que sobre todo nos parece absolutamente radical, tanto en la forma como en el tema. Es decir, Oshima, que es fruto de un contexto sociopolítico muy concreto, no solamente es interesante, o creemos que es interesante, por la forma en que tenía de plantear determinados temas, sino por esa radicalización de un estilo, de unas formas cinematográficas que, si vais descubriendo las películas que se están pasando en el ciclo, realmente es muy elogiable. Creo que hay pocos cineastas tan radicales, en el sentido literal de la palabra, como el Oshima, sobre todo el Oshima de finales de los 50 hasta Hermana de Verano, por poner un título, ¿no? Principios de los años 70. Y un poco la idea del ciclo era esta, ¿no? Reivindicar la figura de un director que fue fundamental para un cierto cambio, aparte del contexto, obviamente, sociopolítico del Japón de ese momento. Esto en cuanto al ciclo. En cuanto al libro, tendría que haber hecho al principio, perdón. Voy a presentar a las personas que estamos presentando el libro. Daniel Aguilar, que es un historiador, crítico cinematográfico que vive desde hace no sé cuántos años en Japón. 21 años en Japón, es decir, conoce perfectamente el cine japonés, los vaivenes del cine japonés. Él ha participado en el libro, aparte de traducir los textos originales de los autores japoneses que han escrito en el libro, como Tadao Sato o como la propia viuda de Oshima, que ha hecho un prefacio, creo que muy entrañable y muy bonito. No sé si alguien de vosotros estuvo en la ceremonia de inauguración, se pasó un vídeo con una filmación de la viuda de Oshima yendo a visitar la tumba de Oshima y hablando sobre el ciclo que se hacía en San Sebastián. Es uno de los textos que ha traducido Daniel, pero Daniel ha participado en el libro, creo, con un texto que me parece fundamental, que es un poco explicar, a raíz de los conflictos que hubo de censura con el Imperio de los Sentidos, no tanto con el Imperio de los Sentidos, sino con el libro que se publicó con el guión y las fotografías del Imperio de los Sentidos, un poco el funcionamiento de la censura
en el cine en Japón y en el cine japonés, ¿no? Entonces Daniel ha escrito un artículo hablando sobre este aspecto. A su lado, Chris Fujiwara, otro especialista en Oshima, que ha escrito largamente sobre diversos temas cinematográficos, pero en concreto, en el caso de Oshima, nos parecía absolutamente pertinente que hubieran autores japoneses o de ascendencia japonesa. Chris vive en Estados Unidos desde hace muchísimos años y ha escrito un texto en concreto sobre una de las películas fundamentales del cambio de los 60 a los 70, que posiblemente ha sido una de las épocas más combativas y más radicales de Oshima. Aquí conocemos algunas películas de esa época, El muchacho, La ceremonia, Hermana de verano. Entonces él ha escrito un texto centrado en una de las películas, creemos que más importantes de ese periodo. Y Antonio Santamarina, que aparte de gerente del Cine Doré, por lo tanto participación activa desde la parte de Filmoteca en el ciclo, ha escrito un texto general, hablando un poco, contextualizando un poco Oshima, aspectos biográficos, aspectos de estilo, aspectos un poco, el texto general de presentación a la obra de Oshima para que después sea más fácil entrar en los textos más concretos sobre aspectos determinantes. Hay gente que está en el Festival de San Sebastián que ha participado en el libro, pero que en este momento no puede estar porque están en pases de prensa de películas, pero como José Enrique Monterde, Esteban Riambau, Carlos Osilla. Hemos intentado que el libro fuera, intentáramos tocar todos los aspectos, que hay muchos en la obra de Oshima, con lo que una de las ideas primordiales es que participa también gente de fuera. Hay muchos autores de aquí, muchos autores españoles, pero también es verdad que hay muchos autores de fuera. Tadao Sato, que generacionalmente fue compañero de Oshima, Go Irasawa, que es un autor que ha estudiado mucho la parte más radicalizada de Oshima, Nicole Brené, una escritora francesa que sobre todo ella escribe sobre la parte más extrema del cine de Oshima, que es la parte relacionada con Wakamatsu, con todos los directores más radicales de los 60-70. David Desser, que es un autor norteamericano, que tiene un libro muy importante sobre esa New Wave, esa nueva ola japonesa a la que estuvo englobado Oshima, o Maureen Turing, que es la autora del primer libro y uno de los libros más relevantes en inglés sobre la obra de Oshima. También hay texto, aparte del texto que os comentaba de Akiko Koyama, la viuda de Oshima, hay un texto de Jeremy Thomas. Jeremy Thomas fue el productor de Merry Christmas y de Goato, es decir, de dos de las tres últimas películas de Oshima. Entonces lo conoció personalmente, trabajó estrechamente con él, era un gran admirador. Entonces ha escrito un texto en el que explica un poco sus relaciones con Oshima, qué le llevaron a producir Oshima y cuál fue un poco el funcionamiento, el trabajo con Oshima, ¿no? Esto un poco en cuanto al libro, que el año pasado presentando el libro de Franchi dije exactamente lo mismo. Me encanta coordinar este tipo de libros porque, bueno, es como un trabajo que es muy agradable de hacer y por el otro lado aprendes mucho, ¿no? Tú encargas textos o pides textos a gente que crees que controla muy bien el tema y que a ti te satisface personalmente, y luego aprendes mucho leyéndolos, editando esos textos, ¿no? Porque realmente es reconocer que hay algunos aspectos de la obra de Oshima que en mi caso estaban más oscuros o más desconocidos, y que coordinando este libro realmente he aprendido muchísimo de Oshima, y esa sería un poco la idea en cuanto al libro, ¿no? De que la gente que tenga interés en el libro y que pueda leerlo, pues aprenda realmente de Oshima, que repito, es un director conocido, pero entre comillas, es un director que pertenece a una generación y a una época concreta. Hay un artículo de Carlos Osilla que está muy bien, en el que habla de esa especie de efecto de choque que tuvo en determinadas películas de Oshima. Es decir, El Imperio de los Sentidos podía ser un poco coetánea, bueno, de hecho lo es generacionalmente, aunque en España se estrenaron todas de una manera muy diversa, pero pensar que es la época de Salò de Pasolini, del Último Tango de Bertolucci, de La Gran Buf de Marco Ferreri, es decir, películas muy radicalizadas en su momento, de cineastas que posiblemente estaban como muy escépticos y muy críticos con el momento que les tocaba vivir, y Oshima pertenece a esa época, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es un libro que es muy interesante, porque da luz a aspectos de Oshima que estaban poco o nada conocidos en nuestro país. Después de esto paso la palabra, sí, a Antonio, porque como Filmoteca Coeditores. No se oía bien, o sea, llevo rato hablando y no se oye.
¿Esto se oye mejor? Sí. Nada, yo como... ¿Se oye bien? ¿Ahora? Con eso de ser gerente de la Filmoteca, lo que estaba viendo era que algo pasaba con los micrófonos. Antes, entonces por eso te estaba ahí mirando, diciendo algo nos pasa. Nada, bueno, que lo primero que esta es una colaboración que ya lleva muchos años realizando la Filmoteca Española con el Festival de San Sebastián, y en este caso, pues como decía Kim, pues la retrospectiva se dedica a Nagisa Oshima, que estuvo aquí de jurado, me recordaba Chema Prado, el director de la Filmoteca, en 1988, o sea, hace ya 25 años, ¿no? Yo quisiera destacar ahora también, quizás como herencia del espíritu de Oshima, como espíritu de rebeldía y radicalidad un poco también, la labor que vienen haciendo determinadas instituciones de manera callada, pero del cual cuando llegan al Festival de San Sebastián encuentran una cierta plataforma para salir fuera. Es decir, esta colaboración pues es de una filmoteca, la Filmoteca Española, pero el año pasado presentábamos también con otras filmotecas que hay por aquí, la Valenciana, con la Filmoteca Vasca, para las cuales el Festival de San Sebastián se ha convertido en una especie de escaparate que nos permite que todo el mundo vea cosas que estamos haciendo, que nos cuesta mucho trabajo a veces que lleguen fuera, pero que seguimos trabajando. Y sobre todo las filmotecas, que estamos en unas condiciones bastante difíciles. Siempre hemos sido los hermanos pobres de la conservación de la cultura, pero a pesar de las dificultades que estamos pasando todos, pero algunos todavía más, algunas siempre han estado en crisis. Me contaba Antonio Navarro, de la Filmoteca de Andalucía, que a él no le preguntemos por la crisis, la Filmoteca Andaluza siempre ha estado en crisis, ¿no? Entonces, bueno, esos se manejaban bien, ¿no? Pero que en estos casos, pues, a pesar de todo, seguimos resistiendo y seguimos haciendo cosas, ¿no? Yo he tenido la suerte de participar en este libro, en ese artículo que contaba King, y ello me ha permitido revisar en profundidad la obra de un cineasta que es verdad que estaba ahí, pero del cual nunca se hablaba, ni discutíamos, ni siquiera había detractores, ni era, bueno, pues Nagisa Oshima, ¿no? Pero poco más, ¿no? Entonces, yo creo que el espectador de la actual retrospectiva y el lector del presente libro, a ver si saco tiempo, porque luego estos libros él tiene suerte, como él dice, porque los coordina, los edita. Aquí en este caso ha sido mi compañera Ana Cristina, que no está aquí, pero yo luego tengo que sacar un momento para intentar leerlos, ¿no? Pero se va a encontrar yo creo, con varios Oshimas por descubrir, más allá del director del Imperio de los Sentidos, ¿no? Y además varias grandes obras, o que a mí me lo parecen, ¿no? Solamente voy a enumerar unas poquitas, porque somos unos cuantos hablando, ¿no? La trilogía juvenil del principio, de su etapa todavía en la Suchiku, pero sobre todo una película tan radical y tan moderna como Noche y Niebla en Japón, que, como veis en el título, hace referencia a Ernest René, una película que es una radiografía demoledora de la izquierda, pero yo creo que para todo hombre de izquierda lo primero que se hace es criticar a la izquierda, y en eso Oshima era un hombre radicalmente de izquierdas, y ahí critica no solo al movimiento estudiantil al cual había pertenecido, sino al propio Partido Comunista japonés, ¿no?, en ese momento. Una película que está rodada en largos planos secuencias, según unas fuentes 43, según otras 45, pero frente a ello nos encontramos luego con películas tan vanguardistas como Violencia a pleno sol, una película parcelada en más de 2000 planos, porque a Oshima no le gustaba repetirse, buscaba siempre nuevos retos. Una película como Banda de ninjas, donde traslada a la pantalla sin animación de ningún tipo los dibujos del célebre manga de Sanpei Shirato, que ficciona las revueltas campesinas en el 16, o El ahorcamiento, Koshikei, una película insólita que es la que le da a conocer internacionalmente, y en el que confluyen dos de las vías principales de su cine, que es el cine político y el cine de denuncia, con una puesta en escena, ya lo veréis, muy brechtiana, ¿no? Luego hay películas, yo creo que ya más de madurez, como El muchacho, una película más de filiación clásica y un ritmo más pausado, aunque no exenta de artificios formales en torno a la explotación, podríamos decir, de un niño de 10 años, o con La ceremonia, que acaso sea la película más ambiciosa tal vez,
donde retrata la historia de los últimos 25 años de Japón, o por no hablar del Imperio de los Sentidos, ¿no? Así que, bueno, desde el ciclo y desde el libro y que se pasará tanto en San Sebastián como en la Filmoteca Española, pues invitamos a todos a acercarse a la obra de este cineasta tan singular, tan heterogéneo, y por nuestra parte también dar las gracias a Quim Casas, porque la parte fundamental de la coordinación del libro, aunque nosotros estamos con él, pues la parte fundamental, el cerebro gris, es Quim, y nada, y que esperamos que lo siga siendo por mucho tiempo. It's a great privilege to speak of Oshima's work and to have written something for this wonderful catalog. Es un gran privilegio haber podido escrito algo, bueno, de poder hablar acerca del trabajo de Oshima y haber escrito algo dentro, es decir, un texto para este libro. I just want to emphasize my personal view of Oshima. Quiero recalcar lo que es mi punto de vista personal sobre lo que es Oshima. I think that Oshima, in a way, is now a very daunting figure, a somewhat forbidding figure, and in many ways a filmmaker who still is to be rediscovered. Sí, en este momento, digamos, hoy en día, Oshima es una figura, digamos, un poco sobrecogedora y quizás algo oculta, ¿no? Pero es un cineasta que aún queda por descubrir. Or discovered for the first time. O que se tenga que descubrir por primera vez. And I think that one way, which is a way of access to Oshima's work, it may also be, in a way, a kind of door that prevents us from reaching Oshima's work. Una manera de tener acceso, digamos, al trabajo de Oshima puede descifrarse en una especie de puerta, que a su vez es una posibilidad de entrada, pero a la vez es una pared que te impide entrar a descubrirlo. And I'm talking about the radical politics especially of the 1960s, which Oshima, of course, espoused and on which he based several of his films. Me refiero sobre todo acerca de la política, sobre todo de las películas de los años 60, esa política radical que él, digamos, reflejó de una manera muy clara en sus películas. I think it's very interesting to note that by much later in his life, by the time of Gohato, which was to be his last film, Oshima had by then reached the point where, looking back on his films, he could say to a young Japanese journalist that the politics of his films were just there because that was the time. Sobre todo, si tomamos en cuenta, por ejemplo, en el caso de la película Gohato, que es un poco más a final de su vida, ¿no? Él, de esa manera, pues bueno, podía mirar hacia atrás en sus películas y poder posiblemente decirle a un periodista japonés, a un periodista joven japonés, decirle, mira, ese era el cine que había que hacer en ese momento porque esto es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Era el momento de hacerlo. I think that, in particular, the film Night and Fog in Japan from 1960 is a film that is very hard for many people to appreciate now because it seems to be so deeply based in the particular political events of the period that it refers to directly. Especialmente la película Noche y Niebla en Japón del año 60. Básicamente es una película, digamos, que es un poco difícil de alcanzar o de digerir, digamos, desde el punto de vista del espectador, debido a los acontecimientos políticos tan profundos que acontecían en aquel periodo, en el año 60. And in his films of the late 1960s and the early 1970s, which in some ways may be his most radical films, there again are many references to contemporary political movements, to contemporary events, contemporary culture that are now somewhat
foreign to us, especially as a foreign audience. Especialmente lo que me refiero aquí a las películas de finales de los 60 y principios de los 70, donde digamos que es el periodo de sus películas cuando son un poco más, digamos, más radicales, donde el contexto político, digamos, todo lo que son los aspectos de la cultura son mucho más profundos a los cuales se refiere. But I just want to briefly enumerate three ways, I think, in which the politics of Oshima's films can be seen in a more general way. Quiero mencionar tres maneras tres maneras de poder contemplar, digamos, los contextos políticos del cine de Oshima. To see the films in a way that is not tied strictly to the politics of their own time, but that refers to a way of envisioning politics in general, of any political action. Bien, digamos, una manera para poder contemplarlo desde el punto de vista que no se refiere a la política en el propio tiempo, de la persona que la pueda estar viendo, sino que contempla lo que es la política a nivel genérico en todo el tiempo, de todos los tiempos, digamos. The first way is, I will just quote the very famous thing that Oshima said about his own work, or about the work of filmmaking in general, which is, to make films is a criminal act in this world. Sí, voy a citar, de hecho, una de las cosas que dijo Oshima en ese momento es, y cito, hacer cine Is a criminal act es un acto criminal in this world. en este mundo. Oshima's films, very famously, are mostly about outsiders or rebels. Sí, la mayoría de las películas de Oshima tienen que ver con los outsiders, es decir, o rebeldes, And the ultimate rebel of all is the filmmaker. y el rebelde, digamos, por encima, o el sumo, digamos, de la rebeldía es el cineasta en sí. I think he probably was a little sad about the fact that he was never sentenced to death for making his films. Bueno, probablemente quedó algo triste porque nunca le sentenciaron a muerte por la realización de alguna de las películas que hizo. And in the films Death by Hanging Y en las películas como, por ejemplo, Death by Hanging and The Man Who Left His Will on Film, y The Man Who Left His Will on Film, these are films about a kind of radical self-negation. sí, son películas de una especie de negación radical, autonegación radical, Which seems to be the logical destiny of the filmmaker. que parece ser el destino lógico del realizador de cine. The second aspect I want to mention, and very quickly, is Oshima's hatred of Japan. Otro aspecto que quiero mencionar brevemente es el odio que tenía Oshima de Japón. He was born in Kyoto, which is the ancient capital of Japan. Nació en Kioto, que es, digamos, la capital antigua de Japón. So you could say Así que- he grew up in the very heart of the most Japanese of Japan. Así que podemos decir que se crió y creció, mejor dicho, en lo que es el corazón, el ombligo, digamos, de lo más japonés de Japón. And he also grew up in the time of the World War, Y también creció, digamos, durante la época de la Guerra Mundial, which exposed him to the worst of Japan. que le expuso también a lo peor de Japón. And I think he spent his entire career thinking about the guilt of Japan for the war. Sí, creo que pasó toda su carrera pensando en lo que es la culpabilidad, digamos, de Japón por la guerra. And thinking about how that guilt was internalized by every Japanese person, including himself. Y pensando un poco sobre cómo esa culpabilidad fue interiorizada por el pueblo japonés y por él mismo. And so you see this in all of his films, this theme of this deep guilt that has to end in suicide. Sí, vemos este tema muy a menudo en muchas de sus películas, donde existe esta profunda culpabilidad que tiene que acabar con el suicidio. And then finally, the third aspect of politics that I want to mention Y finalmente, el tercer aspecto que tiene que ver con la película que quiero mencionar is that there is a way to exercise this guilt, que existe una manera de ejercer esta culpabilidad, but it can only be found through death. pero solamente se puede encontrar a través de la muerte. And it's on that level that the themes of self-destruction and of
of political action coincide in Oshima. Y ahí es donde coinciden los temas, digamos, de la autodestrucción y la acción política en las películas de Oshima. Thank you. Gracias. Buenas tardes. Yo voy a hacer un comentario mucho más sencillo, mucho más frívolo, si se quiere, porque yo no soy un especialista en los aspectos técnicos del cine. Tengo que decir que ha sido un gran honor para mí participar en este libro porque, como ha dicho Kim, aunque uno crea que sabe sobre un tema, conoce sobre un tema, siempre se aprende mucho escribiendo en un libro como este. Y yo en particular soy un privilegiado porque, como he tenido que traducir artículos de los compañeros japoneses, he podido leerlo con antelación, a diferencia de compañeros como Antonio. Tengo que decir que, aunque yo llevo 21 años viviendo en Japón, no es fácil ver en Japón películas de Nagisa Oshima. Uno va hoy en día a los videoclubs y a lo mejor tienen toda la obra de Kurosawa, tienen muchas películas de Mizoguchi, de Mikio Naruse, y de Oshima tienen 3. De hecho, ha sido muy complicado conseguir algunas de estas copias para el ciclo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esto es un poco, como han dicho los compañeros, porque el cine de Nagisa Oshima, primero, es muy desigual, no tiene una línea uniforme. Segundo, es un cine que es muy deudor del momento político en que se hizo, con lo cual a la gente de hoy no le llega. Muy probablemente, si preguntamos a cualquier japonés menor de 35 años, nadie ha visto una sola película de Nagisa Oshima. Debe ser uno de los pocos casos de director japonés que es mucho más conocido, aunque sea de nombre, en Occidente que en el propio Japón. Entonces, a mí, como ha apuntado también Chris, cuando veo películas de Nagisa Oshima me da la sensación de que era un hombre que no era feliz, que era un hombre que estaba como con un trauma continuo. Todas sus películas revelan esa tristeza, esa especie de amargamiento que sentía hacia la vida o hacia el hecho de ser él mismo japonés. Todo esto creo que se puede un poco encontrar dentro de este libro, donde cada uno ha adoptado una visión diferente. La mía en concreto habla sobre los problemas que hubo en Japón con la película El Imperio de los Sentidos, que tardó 25 años en poder exhibirse en su versión íntegra. Y aún así llegó a exhibirse en versión íntegra porque era coproducción con con Francia. Si hubiera sido una película 100% japonesa, jamás se hubiera permitido exhibirla íntegramente. Y aquí hay una particularidad muy curiosa del carácter de la cultura japonesa, y es que siempre hay una especie de deferencia hacia la cultura extranjera. Lo que se le permite a lo mejor a una película extranjera, jamás se le permite a una película japonesa. Mi contribución en este libro va un poco en este sentido. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda. En Japón, dices, en Japón. Igual, Carlos. Bueno, en Japón la crítica de cine, como sucede un poco en Occidente, siempre ha tendido a defender las películas izquierdistas. Entonces, Nagisa Oshima, a nivel de crítica, siempre ha sido bastante bien tratado en Japón. Otra cosa es el público, porque, como digo, la gente que no tiene una motivación política especial no tiene mayor interés en meterse a ver una película de Nagisa Oshima.